Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos con un programa muy especial porque vamos a investigar a profundidad acerca de una especialidad médica sumamente importante de la cual entendemos y conocemos muy poco. Se trata de la medicina interna. Un médico internista tiene que ver con diagnóstico, con tratamiento, con el seguimiento a pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, y hoy vamos a descubrir todo lo que hace un médico internista. Acompáñenos a recibir en Bienestar al Día a la doctora Rocío Santiago, que es especialista en medicina interna del Hospital Metropolitano también. Bienvenida. Gracias, Yadira, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz de poderla recibir y de saber que vamos a investigar a profundidad qué hace un médico internista, por qué es tan importante y tan esencial. Sí, incluso estaba comentándote previo a que iniciáramos que justamente este año estuvimos en un congreso en Boston donde se estuvo discutiendo o volviendo a traer a colación qué hace un internista, cuál es su importancia, su historia, cómo influye hoy día en la medicina global. Qué bueno que la traemos justo después para que nos cuente absolutamente todo, las conclusiones a las que llegaron y la importancia sobre todo de la especialidad de un médico internista. Iniciemos esta conversación definiendo qué hace un médico internista, qué es y cómo se diferencia de las otras especialidades. Bueno, un médico internista, vamos a llamarle, es la puerta de entrada o es el encargado de la salud del adulto. Y su diferencia, vamos a llamarle, es que no solamente se limita a tratar, a diagnosticar, sino a prevenir enfermedades. Y es como se define como el punto de conexión entre las diferentes especialidades en este paciente clínico específicamente. Es interesante porque no solamente hablamos de diagnóstico, de tratamiento, sino de prevención. Sí. Me viene a la mente la frase que antes se utilizaba como en la familia tal tienen su médico de cabecera. ¿Pudiera parecerse? Sí, incluso está definido, la medicina interna se desenvuelve en diferentes ámbitos, recordando que el médico que ha hecho una subespecialidad continúa siendo internista y algunos de ellos incluso pueden mantener su ejercicio como internista. Pero hoy día se ha disgregado mucho, nos hemos enfocado en cada subespecialidad y es cierto, se ha perdido un poco en el mundo moderno ese médico de base, pero todavía el médico internista que nos hemos dedicado exclusivamente a esto, se nos llama médico primario o médico de atención primaria. Eso es en el caso que nos dediquemos a la medicina ambulatoria o de consulta, como le llamamos. Y en segundo lugar está el hospitalista, que también es un internista, que es aquel que le da seguimiento o el médico de cabecera en el ámbito hospitalario, cuando el paciente está interno. O sea, tenemos esas dos vertientes ahí. Sí, tenemos esa dualidad. Para tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las complicaciones de salud que ustedes comúnmente reciben? Bueno, el médico internista tiene diferentes roles. Primeramente tenemos este paciente que desconoce su diagnóstico. Ese es el que más frecuente llega al internista. Dice, no sé qué me pasa, tengo tantas cosas, me siento tantas cosas y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque cada subespecialidad generalmente se enfoca en su especialización. Claro. Sin embargo, sabemos que el médico internista también recibe, sobre todo en mi caso particular, que trabajo en una institución de cuarto nivel, ya vienen pacientes ya diagnosticados y nosotros tratamos de enfocarnos en el paciente pluripatológico. Este paciente que no solamente tiene una hipertensión, una diabetes, tiroides, sino tiene varias en común y no tiene la oportunidad o la orientación de qué médicos. Es difícil para un paciente decir, hoy voy a ver a mi cardiólogo, a mi neurólogo, a mi reumatólogo, a mi endocrinólogo, es muy difícil. Entonces este paciente viene y dice, doctora, mire, esta es mi situación, esta es mi medicación y este es el seguimiento que me quiero dar. Entonces uno revisa y le dice, no, mira, ahora debe de verte el endocrinólogo. Tu diabetes está descompensada, estás teniendo daños secundarios a esto, vamos a darle prioridad a eso. Entonces ese paciente pluripatológico es el paciente en el cual nosotros más nos enfocamos. Entonces ustedes son los que dicen cuál es la prioridad, la dirección, a cuál especialista debe entonces dirigirse el paciente para mantener su salud óptima, aunque tenga, como ustedes bien dicen, esa
esa variedad de situaciones, todos esos factores. Que el médico internista es sumamente importante. La doctora mencionó al inicio que no solo en la parte de diagnóstico y esto que acaba de mencionar, de priorizar, mencionó la palabra prevención y para nosotros es súper importante tocar el tema siempre que tenemos especialistas, pero hoy con usted, médico internista, el rol en la prevención, en el caso de ustedes. Sí, mira, generalmente el paciente que tiene un diagnóstico de base, cuando va a su seguimiento, su médico se enfoca en su enfermedad. Claro. Pero ¿cómo ese paciente sabe, en el caso de mujer, que debe ir a ginecología a realizarse su Papá Nicolau? Mira, te toca seguimiento de hacerte mamografías, debemos hacerte densitometría ósea. O sea, esas enfermedades continúan siendo un riesgo. Sí. No solamente el hecho de que soy diagnosticado con una enfermedad crónica me exime o me aleja de la posibilidad de desarrollar un cáncer, una osteoporosis, una enfermedad que es perfectamente prevenible. Entonces, ese paciente o este paciente que está con una historia familiar de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, le vamos diciendo cuáles son las recomendaciones que debe de tener, qué debes hacer, qué ejercicio debes hacer, qué actividades debes incluir y, ¿por qué no?, la salud mental. También ustedes tienen... Es la persona que tiene más tiempo de profundizar. Muchas veces llegamos con un dolor en el pecho, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca y todo no necesariamente es algo orgánico. Cuando le haces toda la batería de estudios y dices, pero todo está normal, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ha cambiado en tu entorno laboral, familiar, personal? Y ahí entonces comenzamos a ver que a lo mejor ese paciente no necesita un cardiólogo, necesita alguien de salud mental. Ustedes son un gran termómetro escuchándola hablar ahora. Sí. ¿Qué tan frecuente se está dando eso en la actualidad? De que llega un paciente con algún dolor en el pecho u otro y al final termina siendo más un tema de salud mental. Yadira, más frecuente de lo que quisiéramos, porque creo que tenemos una sociedad pre-COVID y post-COVID. Sí. Previo al COVID, la salud mental era importante, teníamos un incremento en los casos, pero no sé si es que posterior al COVID esas enfermedades de salud mental se desarrollaron más o el paciente aprendió a expresar más. Pero hemos visto que en un gran número de pacientes, yo me atrevería a decir que en mi consulta, más de un 50% tiene unido a la parte orgánica algo psicológico. Fíjense la importancia de la medicina interna, cómo une los cabos, sí, cómo los ata y cómo nos sirve a nosotros también esa información para revisarnos, para saber que un médico internista puede bien enviarnos a un cardiólogo, enviarnos a un neumólogo, pero también enviarnos a un profesional de la salud mental. Sí. De la salud mental. Doctor, hablemos de esa experiencia que recientemente pudo vivir en el Congreso en Boston. ¿A qué conclusiones llegaron con relación a esta especialidad que hoy hemos querido explicar en Bienestar al Día? Sí, honestamente fue algo muy gratificante porque escuchar hablar de la historia de la medicina interna te hace sentir, te hace decir honestamente por qué la amo, por qué me gusta, por qué me representa. Y realmente veo que la medicina interna no es que una especialidad de larga data, es a mediados de 1800 y es una especialidad que nace en Alemania. Cuando se comenzó a descubrir mucho la bacteriología, la patología, la fisiología, las enfermedades se basaban más en su diagnóstico, en los signos, las cosas que podían ver, las manifestaciones en la piel, la temperatura, etc. Pero un grupo de médicos dijeron, es cierto, pero hay un grupo de pacientes que refiere sentirse mal y no se ve. No tiene nada que lo exprese en su piel ni en su temperatura y ahí comenzó, por eso se llama interna, porque son enfermedades ocultas. Oh. Entonces ahí comencé a enamorarme más. Ya de por sí la medicina interna la adoro, pero ahí comencé a ver, es cierto, no nos limitamos a ver lo externo, sino comenzamos a indagar
ese paciente que dice, sobre todo un paciente muy común que dice, doctora, me siento decaído, me siento débil. Eso abarca tanto, abarca, como dijimos, desde la parte psicológica hasta la parte física. Entonces ahí comenzaron a recordarnos lo bonito de la medicina interna. Y que es algo que ellos llegaron a la conclusión, que el internista debe ser compasivo. No solamente diagnosticar, no solamente prevenir, no solamente integrar, sino ser compasivo. Porque el internista generalmente es el médico que acompaña al paciente muchas veces hasta el final de la vida. Qué bonita conclusión. Sí, cuando el paciente tiene enfermedades terminales como oncológicas, nefrológicas o cardiológicas, muchas veces son síntomas que no se pueden resolver con la medicina específica, sino que es más de acompañamiento. Y eso es lo que debemos de enfocarnos, que el internista debe ser compasivo y empático con ese paciente para ver cómo puede ayudarle. Y esa hermosa conclusión rescata lo que queremos hacer hoy, que ustedes sepan qué hace un médico internista, más allá de diagnosticar, de llevar un tratamiento, es ese enlace, es ese termómetro, es ese médico, ese ser humano compasivo, empático, que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Así mismo. Esta conversación se pone cada vez más interesante, no se vayan, hacemos pausa y volvemos. Seguimos en Bienestar al Día conversando con la doctora Rocío Santiago. Ella es médico internista y hoy precisamente hemos querido dedicar el programa a explicar esta especialidad y lo esencial que es para todos. ¿Cómo hacen ustedes los médicos internistas para tratar al paciente de igual manera con otras especialidades, con otros colegas? Sí, es interesante esa pregunta y es muy importante porque muchas veces la palabra medicina interna en nuestro historial de profesión, de carrera, no sé si sabes que al final de la medicina, de ser médico inicial o médico de doctor en medicina sin especialidad, hay un año que se llama internado. Ajá. Entonces muchas veces tienen la confusión cuando dicen yo soy médico internista, si es un médico interno, o sea, un médico en formación. Pero no, medicina interna es una especialidad y nuestra función es integrar a las demás especialidades. Cuando el paciente se ingresa con múltiples comorbilidades o con una condición en específico, el internista es la persona que dice, este paciente necesita un infectólogo, este paciente necesita un neurólogo, ahora mismo está estable desde el punto de vista metabólico, vamos a esperar. Si hay alguna descompensación, llamamos a su endocrinólogo. Es el enlace, es el médico que comunica entre una especialidad y otra. Muchas veces, para ponerte un ejemplo muy sencillo, un paciente puede venir con un dolor en las piernas, adormecimiento, y podemos decir, vamos a llamar al neurólogo o al ortopeda, pero ¿a cuál vamos a llamar? No lo vamos a llamar a todos. Entonces ahí es que el internista define, dice, no, mire, este es un paciente con un probable dolor neuropático, que es algo que afecta sus nervios o sus terminaciones nerviosas en las piernas. Ah, pues mira, vamos a llamar al neurólogo. O no, mira, es circulatorio, tiene una trombosis, déjame llamar al vascular. Entonces esa es la función. El internista es el enlace, es quien integra las especialidades. O decirle, mire doctor, ese paciente vino por gastroenterología, pero realmente lo que encuentro es que hay un riñón que está obstruido o inflamado y por eso tiene dolor en el abdomen. Entonces esa integración entre diferentes especialidades. Un nivel de detalle minucioso, importante, que estamos escuchando a la doctora explicar, requiere de mucho estudio y de mantenerse actualizado con todo. Eso es lo más importante, porque todo cambia. La medicina no es estática. Cada día descubrimos nuevos tratamientos, nuevos protocolos, cosas que antes pensábamos que hoy ya no es. Pero si no nos mantenemos estudiando, investigando, viendo las últimas actualizaciones, pues obviamente no vamos a poder montarnos en el tren actual, porque ahora mismo el mundo va rápido. Pero ahí es que entra el médico internista. Está rápido, pero no podemos olvidar que tenemos un ser humano. Claro. Un ser humano que siente vulnerable y que no solamente no podemos limitar a que
No es el cerebro, no es el corazón, no es el riñón. Me corresponde decir qué es. ¿Qué es? Y ahí volvemos con el tema de la compasión y de la empatía, que son cualidades que debe exhibir un médico internista. Una vez tenemos el paciente ya hospitalizado, ¿cuál es el rol del médico internista en este caso? Cuando el paciente está hospitalizado, depende la causa por la cual se hospitaliza. Muchas veces el paciente viene con un diagnóstico previo al ingreso, porque sabes que la hospitalización depende si es un acceso vía emergencias o si es un acceso vía consulta. Muchas veces ese paciente ya viene con un diagnóstico de una subespecialidad, el cual, si no tiene otra condición, pues generalmente no va a necesitar el internista, por lo menos en nuestro país. Esta es nuestra realidad. En otros países, generalmente el médico que hospitaliza, en los países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, es un internista que se dedica a la medicina hospitalaria. Y esa persona se encarga de interconsultar a los médicos que ese paciente va a necesitar. Pero en nuestro país tenemos todavía la libertad que si una subespecialidad identifica un diagnóstico, lo puede manejar y solo si requiere colaboración puede incluirlo. Pero el paciente que ingresa por emergencias generalmente lo ve un internista de inicio, si no es algo quirúrgico, claro, si es algo clínico, y ese internista entonces comienza a dirigir hacia dónde va este paciente. No sé si conoces la patología del vértigo, es una palabra muy común. Claro. El paciente viene con un vértigo, ¿a quién llamamos? ¿Al otorrino o al neurólogo? Entonces, esa es nuestra función, determinar cuál es el origen de ese vértigo cuando está identificado qué subespecialidad debe de seguir. Siendo como la dirección de una orquesta. Exactamente. ¿Quién va a tocar ahora tal sí, o cual instrumento? Exacto. O quién va a ser el especialista que debe entonces acudir este paciente. Es una fascinante. Estamos aprendiendo muchísimo sobre la medicina interna y sobre los médicos internistas, las cualidades que deben tener, todo lo que hacen, y la doctora entró en las emergencias. En Bienestar al Día hemos tenido la oportunidad de hablar de todo lo que pasa en una emergencia, lo rápido que ocurren las cosas, cómo las personas llegan a veces entendiendo que su problema es más importante que el que tiene tiempo allí esperando, y que hay ciertos protocolos. En ese caso ustedes también intervienen como médicos internistas. Sí. Últimamente en nuestro país ya las emergencias se han ido organizando y en nuestro hospital está un poco más organizado porque ya tenemos especialistas en emergencias. Buenísimo. Entonces ellos tienen la capacidad de manejar muchas de las patologías que llegan a emergencias. Pero sí, en determinados casos, cuando desean tomar una decisión sobre un paciente, hospitalizarlo o no, nos interconsultan y ahí entonces se inicia nuestra función como parte de la integración. Yo tuve la oportunidad de trabajar en emergencias en el Hospital Metropolitano de Santiago y de verdad que puedo decirte que es uno de los lugares donde más cabida se le da a la medicina clínica en emergencias. En verdad nos interconsultan bastante, nos piden opinión y servimos como colaboración para derivar dónde debe ir el paciente. Y todo eso en beneficio de la salud y el bienestar de los pacientes. Exactamente. La importancia también, en el caso de ustedes, con el tema de la investigación, de la data, esa capacidad que tienen ustedes de eso mismo, de ver tantas cosas y de hacer sus tablas y luego pasar esa información para beneficio de los que estudian la ciencia, de cómo podemos mejorar los procesos, de qué tanto de una cosa llega y qué menos de la otra. Esa parte científica, analítica de los médicos internistas. Sí, efectivamente, Yadira. Hemos visto cuánto han cambiado, han mutado los síntomas y los signos de las enfermedades. Y es algo que a nosotros como internistas nos llama mucho la atención, porque como no vemos una sola patología, como no vemos un solo órgano, vemos diferentes cuadros, podemos notar mucho la variabilidad. Como algo en este momento que me llama la atención y que me gustaría motivar a que se investigue en nuestro hospital,
¿cuántos casos de dengue tenemos donde las plaquetas no son las protagonistas? No son las que disminuyen, siempre le dábamos seguimiento y la preocupación de las plaquetas. ¿Subió? ¿No subió? Exactamente. Sin embargo, vemos que esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que este paciente generalmente viene con neumonías. Y no neumonías comunes, neumonías importantes, donde debemos involucrar al neumólogo o enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Eso es un buen tema. Entonces, eso es lo que nos llama la atención. Como tenemos acceso a tantos cuadros diversos, nos despierta la inquietud de esto hay que investigarlo. Y nuestra jefa de investigación es una gran internista, la doctora María Zunilda Núñez. O sea que estamos... Pues están en eso ya. Sí. Están tratando de llegar a la conclusión y a investigar esto que ustedes han tenido la oportunidad de mirar. Ha sido muy hermoso escuchar lo que hace un médico internista. Sí. Y también nos ha aclarado el panorama, porque escuchamos el término, pero ciertamente, como decíamos al inicio, no lo entendemos del todo. Sí. Sin embargo, ustedes son ese enlace, ese termómetro y también esa fuente analítica de qué pudiera estar pasando con algunas situaciones de salud que se ven de cara al público no comunes, pero ustedes que tienen ese gran abanico en cada consulta dicen, aquí puede haber algo. Sí. Así que agradecemos mucho el tiempo. Gracias, de verdad, por la invitación. Muy agradecida por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora. Esta es su casa. La esperamos pronto. La doctora Rocío Santiago, médico internista, ha estado con nosotros hoy en Bienestar al Día. Hicimos una investigación exhaustiva de todo lo que hace un médico internista y hemos salido sorprendidos. Después de la pausa, hay un reportaje muy especial que no te puedes perder. Estamos de regreso en Bienestar al Día y queremos compartir con ustedes que una de las metas del Hospital Metropolitano de Santiago es posicionar a la República Dominicana como un referente internacional de turismo de salud. Es por esto que el HOMS es socio fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Tiene además una acreditación internacional, Accreditation Canada, no solo un nuevo Wellness Center, sino que también cuenta con el primer hotel de turismo de salud de la República Dominicana. Si usted tiene familiares o amigos fuera del país que quisieran venir al HOMS a tratarse, entonces tiene que ver el siguiente reportaje, porque para saber todos los pasos a seguir, nuestra compañera Carolyn Cuevas hizo el trabajo por nosotros. Adelante. Esto lo hacemos coordinando los aspectos logísticos y administrativos de la atención médica para garantizar un servicio óptimo a los pacientes provenientes de países extranjeros. El paciente tiene una responsabilidad en ese contacto, es decir, proporcionarnos que nosotros le solicitamos las fechas probables de vuelo, en qué momento él tiene planeado venir para recibir la atención médica. También el paciente debe proporcionarnos a nosotros todo su historial médico detallado, es decir, la razón médica por cual el paciente quiere venir a atenderse aquí, y también una identificación personal, y en caso de tener seguro tiene que proporcionarnos su seguro médico. Desde Global Services, que es el departamento que gestiona todo concerniente a pacientes internacionales, nosotros ofrecemos diversos servicios como son gestión de citas, coordinación con médicos especialistas, también servicios de alojamiento, servicios de traslados de los pacientes. También ofrecemos todo el servicio de la gestión administrativa con los seguros.
También ofrecemos a los pacientes que están hospitalizados el servicio de un menú individualizado dependiendo de sus requerimientos nutricionales. Esto es posible debido al servicio que ofrecemos de traducción e interpretación. También nosotros capacitamos a nuestro personal en manejar las diferencias culturales para así garantizar una experiencia médica para los pacientes que sea de manera más fluida. El hospital tiene diversas estrategias para garantizar esta atención médica una vez que el paciente sea de alta y regrese a su país de origen. El paciente se le provee de todo el reporte médico y el plan de tratamiento detallado que recibió aquí en el hospital, de modo que si el paciente quiere seguir o continuar su tratamiento fuera del país, él tenga acceso a todos sus reportes de historial médico. También garantizamos la continuidad con la siguiente estrategia. También le ofrecemos un plan de alta médico con recomendaciones y con números de contactos del hospital para que el paciente, en caso de querer comunicarse para seguir el tratamiento con nosotros, lo pueda hacer. Y ya saben que existe el Global Services en el Homes y que son todos bienvenidos. Es así como llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana, agradeciendo su sintonía y recordándoles que estamos en redes sociales como Bienestar al Día TV y que también pueden ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana. Bye bye.